Te quiero hacer una pregunta y después de esta pregunta, una aseveración de la pregunta. ¿Qué pasaría, amado hermano, si usted abre su cuenta bancaria y se da cuenta que en su cuenta bancaria le han depositado 86,400 pesos? ¿Cuántos dicen amén? Diga amén, hermano, no vaya a ser que sea realidad, ¿verdad? Y le depositaron 86,400 pesos y usted no sabe de qué. Pero después de que le hacen ese depósito, le mandan un mensaje diciéndole todos los días, desde hoy hasta el día que te mueras, te vamos a depositar 86,400 pesos. Ay, pastor, aleluya. Y si más de uno dice aleluya, ¿verdad? Pero hay una cláusula. La cláusula es, lo vamos a hacer siempre y cuando tú te gastes todos los días los 86,400 pesos. No se vale ahorrarlos, hay que gastarlos todos los días. Esa es la única cláusula. ¿Quién se atreve? Hermanos amados, si lo vemos desde una perspectiva de dinero, está bien. Pero déjame decirte que todos los días, desde los cielos, se abre algo que se llama misericordia y todos los días te regalan 86,400 segundos de vida que se ven reflejados en 24 horas. Usted agarre 24 horas y multiplíquelo por 60 y por ahí se va a dar cuenta cuántos segundos Dios te regala todos los días. Y el detalle que todos los días el Señor nos regala 86,400 segundos para vivir es que no lo podemos acumular. Ninguno de ustedes puede decir, bueno, pastor, yo no quiero vivir mañana, yo los acumulo para vivirlo dentro de 2 días. No, se viven y ya. Allí es donde nosotros tenemos que pedirle sabiduría al Señor de cómo vivir esos 86,400 segundos a diario. Amado hermano, hay una estadística que el mundo tiene y que muchas estadísticas se dan, que el promedio mundial de vida de las personas es de entre 70 y 75 años. Obviamente muchos viven mucho más por la gracia del Señor y eso está bien y es la misericordia del Señor derramada. Pero el promedio de vida está entre 70 o 75 años. Incluso la misma palabra de Dios lo dice. Si puedes vivir 70 años, ya puedes decir que viviste. Y está bien. Pero de esos 75 años, en promedio que todos podemos vivir, es un promedio, entiendan que es un promedio. ¿Sabe cuántas horas al día en promedio dormimos? Aproximadamente entre 6, 7 u 8 horas. Vamos a ponerlo en 7. Yo sé que hay muchos que duermen hasta 14. Bueno, que Dios tenga misericordia, pero hay otros que duermen menos, pero bueno. Pero el promedio de horas de sueño de la gente está entre 7 horas al día. ¿Sabe? Eso representa que de los 365 días del año, ¿sabes cuánto tiempo usted dura durmiendo durante todo un año? 106 días del año. Usted al menos en 365 días del año, usted va a pasar con los ojos cerrados y roncando como un tráiler. 106 días. Eso representa, hermanos, si usted vive 75 años, eso representa que usted va a pasar dormido y roncando 21.7 años de su vida. Hermanos, pasamos más de 20 años, mire, con los ojos cerrados, durmiendo en los brazos de Morfeo, que dicen por allí. Pero si a eso le sumamos que la vida no es solamente dormir, sino también es trabajar, y esperanzados de que podamos trabajar y al final de ese trabajo poder tener una jubilación, aunque hay gente que a pesar de estar jubilada o no tiene jubilación, trabaja toda la vida. Pero sumemos que solamente vamos a trabajar durante 35 años.
Una jornada de 8 horas diarias por 6 días significa, amados hermanos, que de los 365 días usted va a pasar 96 días al año trabajando. Pero ¿sabe qué significa? Va a pasar 10 años de su vida continua trabajando, de los 75. Si le sumamos el tiempo que estudiamos, a los que nos hemos dedicado desde el kinder hasta la universidad tratando de hacer una carrera, vamos a pasar 4 años de nuestra vida seguida entera estudiando. Pero si seguimos sumando a todo esto, hoy, hermanos amados, hoy el mundo tiene una estadística tremenda, que es que pasamos mirando el celular. Tal vez algunos no, otros sí, pero en su gran mayoría, incluso estas estadísticas son desde niños hasta gente adulta, pasamos 2.5 horas diarias detrás del Black Mirror, detrás de la pantalla negra del celular. Eso quiere decir que al año, si pasamos 2 horas y media viendo el celular, vamos a pasar frente a nuestro teléfono más de 2 meses mirando el teléfono al año. Y eso representa en nuestra vida, si vivimos 75 años, que vamos a pasar aproximadamente 13.3 años mirando el teléfono. Pero entonces saquemos la cuenta global. Si vivimos 75 años en promedio, vamos a pasar durmiendo en redes sociales, trabajando y estudiando. ¿Sabe cuánto tiempo, hermano? 48 años de nuestra vida. Más de la mitad de nuestra vida. Y aquí no podemos, porque hay otra estadística que se duran muchos años más en transporte público o en nuestro transporte o en llegar de un lugar a otro, y eso también suma otra cantidad de años. Pero vamos a dejarlo hasta allí para no deprimirnos más. ¿Les parece? Leímos hace un momento la palabra de Dios que dice Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amados hermanos, es importante, hermanos, aprovechar bien el tiempo. Dígale al que está a su lado, aprovecha bien el tiempo. Y si es su esposo, aprovecha bien el tiempo conmigo, pequeña, dígale. O su esposa. Amén, ¿verdad? Aleluya, dijeron más de uno, ¿verdad? Hermanos amados, lo primero que Dios quiere que tú y yo hagamos en nuestro tiempo es que busquemos la sabiduría del Señor. Efesios es un consejo que le está dando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Y en pocas palabras, él está diciendo, es importante vivir nuestro tiempo bajo la sabiduría del Señor. El apóstol Pablo nos está exhortando a vivir sabiamente, entendiendo que cada momento cuenta, hermano. Cada instante cuenta. Decía un pastor, ya tenía muchos años, y él decía de manera vehemente, porque predicaba, incluso nosotros le decimos en general, porque es un pastor que tiene casi 90 años y todavía sigue predicando el evangelio. Y él decía, aquel muchacho y aquella muchacha que sale el sol y todavía está durmiendo, no merece seguir viviendo, decía el pastor. Y yo, obviamente, Señor, derrama tu misericordia, porque imagínate cuánta gente se muere si algo así pasa, ¿no? Hermanos, necesitamos aprovechar mejor nuestro tiempo. El Salmo capítulo 111, versículo 10, Salmos capítulo 111, versículo 10 nos da un principio importante para cómo vivir bajo la sabiduría del Señor. Dice el Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hermano amado, para poder nosotros aprovechar bien nuestro tiempo y dejar de perder tanto el tiempo y no vivir de manera correcta nuestro tiempo, lo necesitamos hacer bajo la dirección y la sabiduría de nuestro Señor.
Y cuando lo hacemos bajo la dirección y la sabiduría de nuestro Señor, es cuando más le tememos a Él. Y cuando hablamos de temor, no nos estamos refiriendo a un temor que da miedo, que da pavor, no. Nos estamos refiriendo a un temor el cual le damos la prioridad al Señor en cada área y en cada aspecto de nuestra vida. Hermano, ¿sabe cómo yo aprendí esto? Y todavía me cuesta todavía con la vida de mi amada abuelita. De mi abuela, se llama Bartola Lara, hermano. Ella tiene 84 años. Y sabe, algo que a mí me impresiona de la vida de mi abuela es que todo lo que ella hace, lo hace orando y pidiéndole la bendición al Señor. Usted va a la casa de mi abuela y ella se va a tomar un vaso de agua, agarra el vaso de agua y antes de llevarse el vaso de agua a la boca dice, hace así: Señor, bendice este vaso de agua. Te lo pido, Padre Celestial, bendícelo, Padre. No hago nada, Señor, sin tu aprobación. En el nombre de Jesús, amén. Y se toma el vaso de agua. Hermano amado, cuando yo viví con ella un tiempo, yo me consagré al Señor porque era imposible no vivir consagrado en esa casa, hermano. Imposible. Era obligado a vivir consagrado. ¿Sabe por qué? Porque nadie se podía ir a dormir sin antes sentarse a la mesa con la abuelita, leer un salmo completo, explicar el salmo completo y cantar un himno. Eso era un pecado, hermano. Yo a veces me hacía el dormido. Yo veía a la abuela que estaba ocupada por allá cosiendo, haciendo cualquier cosa, y yo me tiraba en la cama, me arropaba y me hacía: no, yo no quiero orar hoy. Yo no quiero leer un salmo. Y a veces nos tocaba el 119, ¿se imagina? Y yo me arropaba, y hermano, y la viejita venía, me sacaba la sábana y hágame el favor y se para y se va a la mesa que vamos a leer un salmo, vamos a orar y vamos a cantar un himno. Y ay, Dios mío, consagrado, hermano, vivía yo en ese tiempo. Y cuando uno se levantaba, obviamente ya yo estaba despierta, ya a las 4 de la mañana siempre he estado despierta, orando todo el tiempo. Y cuando uno se levantaba, hermano, mi abuela casi ni nos dejaba ir al baño primero. Tenía misericordia, nos dejaba ir al baño y después nos sentaba en la mesa, ¿sabe a qué? A leer un salmo, a orar y a cantar un himno. Y así era siempre, y así ha sido siempre. Yo le pregunto a mi mamá en estos días, le pregunté: mamá, mi abuela sigue cantando himnos y sigue igualito, no le ha cambiado nada. Hermanos amados, porque cuando el Señor es lo primero, el Señor nos hará vivir sabiamente. Amén. Dígale que está a su lado: el Señor debe ser lo primero en ti. El Señor debe ser lo primero en ti. Hermano, vivir bajo la sabiduría es vivir cercanos al Señor. Pero Pablo también nos dice que el tiempo es valioso. El tiempo tiene valor. Yo siempre les he hecho una pregunta. Y respóndase usted mismo con esta pregunta: ¿qué edad tienes? Y por lo general respondemos: tengo tantos años. Yo sé que aquí hay puros quinceañeros, ¿verdad? Pura gente quinceañera. Amén, ¿verdad? Por lo menos por la fe. Pero cuando respondemos, en mi caso, cuando usted me pregunta a mí, yo tengo ¿cuántos años? Tengo 36 años. No. Esos años son los que Dios te ha permitido vivir, pero ya no los tienes. Cuando tú dices tengo, es porque puedo hacer algo con ello. Y ya con los años que has vivido no puedes hacer nada. Puedes hacer con lo que vas a vivir. Tienes de aquí en adelante los años que Dios te permita vivir. Y el Señor quiere que los años, o el tiempo, los días, los meses, los años que el Señor nos permita vivir, los vivamos con sabiduría. Los vivamos con entendimiento, sabiendo que tienen valor. Amén. Hay valor en vivir los años que nos quedan y el tiempo que nos quedan bajo la sabiduría del Señor. Pero los estamos viviendo así. ¿Qué hacemos cuando en la casa nos llevan la contraria? Mi papá siempre decía: si yo hablara con los perros y los gatos de los hermanos de la iglesia, esos perros y gatos me cuentan cómo se comportan en la casa, pero no hablan. Hermanos, ¿cómo vivimos en casa? ¿Hay paz en casa? ¿Reina el amor de Dios en casa? ¿Reina el Espíritu Santo en casa? ¿O vivimos como perros y gatos, peleándose,
No, bueno, pastor, ya nos conocemos porque hay perritos y gatos que se crían juntos y ya se llevan bien, ¿verdad? Hermano amado, ¿cómo estás viviendo hoy? Hermano, ¿sabes que es fácil? Fácil, de verdad sencillo. Vivir peleando. Vivir en pleito. ¿Sabes por qué? Porque hay algo en nuestro corazón que se llama orgullo, que tiene una raíz de pecado al final en nuestro corazón. Y cuando en la casa no se dice y no se hacen las cosas como nosotros queremos que se hagan y nos llevan la contraria, mire, fácil es sacar los apellidos a saltar. Facilito, se nos revuelven los apellidos y los ancestros y nos ponemos bien orgullosos y empezamos a pelear. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Pero sabe que es mejor, no es difícil, es mejor. Lo mejor es vivir en paz. Lo mejor es vivir en amor. Lo mejor es vivir amando a la persona que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque después, hermanos, cuando esa persona ya no esté, perdónenme hasta la expresión, vamos a andar allí como sangaletones, llorando. ¡Ay, tanto ¿por qué te me vas, Dios mío? ¿Por qué te me vas? Y cuando estaba contigo lo que hacías era insultarlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me quitaste a mi chimuelo? Ah, bueno, pero cuando el chimuelo estaba contigo no tenía dientes por los golpes que tú le dabas. Y es así, hermano, cuando la gente se muere, todo el mundo anda llorando. Todo el mundo anda, mire, ay, Dios mío, ¿por qué? Y rasgándose las vestiduras. Pero cuando estaba en vida, ni lo pelaban, ¿qué dicen ustedes? Ni lo miraban. Peor aún, le hacían vivir en amargura ese pobre ser, ese pobre cristiano. Hermano, porque es fácil vivir en pleitos. Es fácil vivir así, amargados, como si Cristo no ha hecho nada en nuestra vida. Hermano amado, este es un mensaje que necesitamos nosotros escucharlo para reflexionar. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el mañana solamente lo sabe el Señor. Amén. Y el mañana ninguno de nosotros lo tenemos garantizado. Nadie lo tiene garantizado. Ame más a su vecino, hermano. Ame más a su prójimo. Ame más a la persona que trabaja con usted. Ame más a su jefe, así sea un cascarrabia. Ame más. No hay mejor manera, hermanos, de vivir nuestros tiempos que amando como el Señor nos mandó a amar. El Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo capítulo 90, versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, no vivas pensando que es un día más. No, hermano, cada mañana al despertarse, al ver el sol, usted diga: gracias, Señor, por esta nueva misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día. El salmista nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Hermanos, cada día es especial. Amén. Cada día está lleno de amor. Cada día es un momento especial. Pero para poder vivir cada día como un momento especial de nuestra vida, tenemos que entender cuál es el propósito de nuestra vida. Amén. Y el Señor nos dijo algo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Es un texto muy conocido que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, hermano, cuando este verso es escuchado por personas, primero que nada, que no aman a Dios, es un verso que trae contradicción. Porque como una situación mala que venga a mi vida va a ser de bendición en mi vida cuando me está trayendo dolor, me está trayendo, una herida al corazón. Pero primero que nada hay que amar a Dios. Pero también dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué nos dijo el Señor? ¿Y cómo nos resumió el Padre los mandamientos que Él nos dejó? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. ¿Dónde está el propósito de nuestra vida? Amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Allí, hermanos, se aprovecha mejor el tiempo. Cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo, allí se aprovecha mejor el tiempo. Incluso el Señor subió la vara un poco más. Dijo, ama a tu enemigo. Ya más de uno dijo, ya se metió el diablo, pastor, no diga eso. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? Hermanos, es que cuando amamos incluso a aquella persona que nos hace mal, es cuando estamos cumpliendo el propósito del Señor y es cuando mejor estamos aprovechando el tiempo que el Señor nos regala. Amén. Si no, vamos a verlo en la vida de un muchacho llamado David. David fue ungido como para ser rey de Israel, ¿cierto? Pero no fue rey inmediatamente. Él simplemente fue ungido porque había un rey llamado Saúl. Y pasó el tiempo y después que Saúl toma envidia por la vida de David y empieza a perseguirlo, un día David siendo el ungido del Señor, pero Saúl todavía era rey, un día Saúl agarró una lanza y se la lanzó a David. Le lanzó una lanza a David. Gracias a Dios David la esquivó. Pero hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Saúl quería matar a David. ¿Y qué hizo David? No hizo nada. David simplemente se apartó. Yo te pregunto, hermano, ¿qué estás haciendo con las lanzas que el mundo te está lanzando? ¿Qué haces con las lanzas que tu prójimo te está lanzando? ¿Qué haces cuando te traicionan, cuando hablan mal de ti, cuando te ofenden, cuando te desprecian, cuando te decepcionan? ¿Qué haces cuando hay injusticia contra ti? Volvemos a lo fácil. Una vez más, lo fácil para David, ¿sabe qué era lo fácil para David? Ese rey lo quería matar. Lo quería matar, no lo quería vivo. David pudo haber agarrado la lanza y volvérsela a lanzar. Y responder con lo mismo que estaba haciendo. Para este mundo eso es justicia. Usted lanzó una lanza, recibe una lanza. ¿Qué dice por ahí el adagio? Ojo por ojo, diente por diente. Sencillo. Pero ¿sabe? Dios no quiere eso de ti. Dios quiere que coloquemos la otra mejilla. Dios quiere que amemos aún a nuestro enemigo. La mejor manera de aprovechar nuestro tiempo, amado hermano, es amando. Amando aún a aquellas personas que nos hacen daño. Amando aún a aquellas personas que no nos aman, que no nos quieren. Amor, amor y más amor. Dígale que está a su lado, te amo mi hermano. Dígale, te amo mi hermano. Y si usted está soltero, aproveche, hermano, ¿verdad? Que yo le doy permiso. Hermano amado, ame más a su prójimo. Ame más a su prójimo. Pero, pastor, eso está como difícil, ¿no? Sí, pero la palabra de Dios dice en el Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. También el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16. Hebreos 4 versículo 16. Dice la palabra del Señor, es un verso conocido: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, esta vida que tiene 75 años en promedio para vivirla, necesitamos, hermanos, estar agarrados de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos como niños delante de Él.
¿Cuántos creen que Dios es grande? Dios es grande, Dios es majestuoso, Él es poderoso. ¿Por qué cuando usted tiene un niño pequeño, y en mi caso con mi esposa, siempre llevamos agarrado de la mano a Matías? ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a guiar siempre por el camino donde no haya peligro. Y por eso tú y yo necesitamos estar agarrados de la mano del Señor para no meternos por caminos peligrosos. Debemos estar agarrados y para encontrar la gracia para el oportuno socorro. Porque va a haber días, hermanos, en que usted va a tener que decir: ¡socorro! ¡Ayuda! Y allí tiene que estar el Señor. Y allí debe estar el Señor. Escuchaba un testimonio esta semana de un pastor que me conmovió bastante y me hizo reflexionar. Este pastor vivía en una iglesia donde por alguna razón, no sé, la iglesia dejó de pagarle a pesar de que era una iglesia grande. Y él decidió que estaba bien, él seguía sirviendo al Señor y no pasaba nada. Se tuvo que poner a trabajar. El trabajo casi, el empleo casi no le daba para vivir bien, solamente para comer nada más. Y tenía unos zapatos que ya estaban bien gastados. Y para ahorrar un poco más y poder darle de comer a sus hijos, él se iba caminando a su trabajo, y su trabajo quedaba a 1 hora de camino a pie. Y iba caminando, y en eso que iba caminando, uno de los zapatos le empieza a fallar y se le va la suela completa, hermano. Y cuando ve, se quedó sin la suela despegado y dice: ay, Dios mío, y agarró el zapato y bueno, Señor, yo tengo que llegar a mi trabajo, y siguió caminando. Y cuando llevaba como 20 metros, el otro zapato le falla y se queda sin la otra suela. Y ay, Dios santo, Padre, y agarró los 2 zapatos y los tenía así en la mano, y iba caminando descalzo, hermano, con los 2 zapatos agarrados así de la mano. Y en eso dice: pues yo tengo que botar estos zapatos, porque yo andar con esto en la mano, esto no sirve para nada, voy a caminar descalzo. Y se va a un bote de basura, y cuando va al bote de basura, mete los zapatos y ve que hay una caja de zapatos nuevecitas allí. Dice: Dios mío, no puede ser que aquí haya un par de zapatos nuevos, debe ser la pura caja. Saca la caja y cuando ve, hermano, un par de zapatos nuevecitos. Y él dijo, cuando iba a decir gloria a Dios, le tocan la espalda: Señor, me equivoqué, lancé mis pares de zapatos nuevos allá a la basura. Y el pastor se quedó viendo el par de zapatos así como se los llevó. Y empezó a caminar. Le quedaban 30 minutos de camino. Hermano, yo cuando estaba escuchando este testimonio decía: si fuera el pastor Melvin, hace rato estuviera llorando, de verdad. Llorando. ¿Sabe qué dijo el pastor? Yo empecé a caminar y le empecé a decir a mi circunstancia, a mi situación: nada me podrá separar del amor del Señor. Señor, así esté caminando descalzo, yo te alabo, yo te exalto, yo bendigo tu nombre. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Empezó a caminar y empezó a cantar. Y ahí sí parecía el propio loco, de verdad, cantando a viva voz y descalzo. Y él dice: hoy yo bendigo a miles de pastores, regalándole zapatos, los mejores zapatos que yo puedo comprar, se los regalo. Porque yo caminé descalzo, de ida y de venida del trabajo. Y el Señor hoy le ha bendecido de tal manera que es bendición para otros siervos de Dios. Hermanos amados, ¿saben qué es fácil? Sigamos hablando de lo fácil. Quejarse con Dios cuando todo va mal. Eso es sencillo. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me diste esta mujer que parece una culebra? ¿Por qué, Dios mío? Eso es fácil, hermano. Ay, Dios mío, ¿por qué tú me diste a este hombre, Señor, que se le está cayendo el pelo y anda amargado todo el tiempo, Señor? ¿Por qué? Eso es fácil, hermano, eso es fácil, eso es sencillo. Pero darle gloria a Dios, Señor, gloria a Dios por este muchacho hermoso, Señor, que se le caen los dientes, pero yo lo amo, Señor, yo lo quiero. Eso, hermano, allí, hermano, es donde Dios ve que estás viviendo como Él quiere que vivas. Yo siempre le digo a mi esposa al dormir: te amo, mi amor, a pesar de que hoy me fregaste todo el día, pero te amo, le digo.
Dele gracias a Dios, hermanos, por la gente que Dios le ha regalado. Porque lo último para vivir de manera que podamos aprovechar nuestro tiempo es predicar. El Señor nos demanda predicar, pero los primeros que tú tienes que predicarle es a tu familia. Usted no puede predicarle al mundo entero y su familia, hermano, esté ahí como que no pasa nada. Predicarle, ojo, predicarle, porque al final cada quien decide qué hacer, pero usted no canse de predicarle. Siempre le he dado el testimonio de mi mamá que me decía, usted es de Cristo, usted es de Cristo, y me lo repetía, usted es de Cristo, usted es de Cristo, y yo no era de Cristo nada en ese momento. Yo era un sinvergüenza, hermano, y ella me decía, usted es de Cristo, usted es de Cristo, usted es de Cristo. Y yo decía, pero ¿por qué me lo dice tanto? Porque ella me estaba predicando y recordándome quién era yo. Debemos, hermanos, predicar, pero ¿sabe cuál es la mejor manera de predicar? Con nuestra propia vida, dando testimonio de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos amados, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero hay algo que dice a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, una de las cosas más difíciles que yo viví con mi abuelita, la que le hablé hace un momento, es que a mí no me gustaba salir con ella a la calle. Me gustaba más bien vivir con ella porque me ponía a orar y a leer, y a mí me gustaba al final porque siempre ha sido mi vida, hermano, el evangelio siempre. Pero salir a la calle con mi abuela, ay, hermano, yo le decía, mire, abuela, si usted se lanza para alcaldesa, usted gana, mire, pero de cajón, usted, nadie le gana. Conocía a tanta gente, pero el caso no era ese. El caso era de que ella le predicaba a toda persona que se encontraba en la calle. El testimonio de ella es un testimonio que a mí me impacta muchísimo, porque ella creyó en el Señor. Le creyó al Señor. Ella tuvo a mi mamá de bebé, de meses, y ella decidió servir al Señor en la cárcel, hermanos. Mi abuela duró predicando todos los domingos. Se iba, terminaba el servicio de la escuela dominical, el servicio de la iglesia, se iba a la casa, comía y se iba a la cárcel, con mi mamá en los brazos, así como está el pequeño Elías. Se iba a la cárcel. Y allí en la cárcel tenía un grupo de más de 100 hombres que le predicaba el evangelio durante 1 hora todos los domingos en la cárcel. ¿Y sabe lo que era más impresionante? Llegó un momento en que hubo un cambio y ella no pudo seguir predicando por razones de trabajo, pero duró 20 años allí predicando en la cárcel, en la cuarta, allá en San Felipe. ¿Sabe qué era impresionante? Que iba yo caminando con ella y venía un hombre X y le decía, señora Bartola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y yo, hijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Recuérdame quién eres tú. Mire, yo soy uno de los presos que usted nos predicó en la cárcel. Y mire, tengo mi familia, tengo trabajo y Dios me ha cambiado la vida. Y eso es algo impresionante. Hermanos, predica la palabra del Señor. No hay mejor manera de aprovechar el tiempo que predicando la palabra del Señor. Predícala a tu familia. Y la mejor manera de predicarle a tu familia es enseñando la palabra del Señor. Pero la mejor manera de predicarle a tu familia es amando a tu familia. Te pregunto, solamente para que reflexiones, ¿cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a uno de tus hijos y le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso a tus hijos y jugaste con ellos y le hiciste cariño? Ay, no, pastor, es que mi hijo tiene 46 años, no importa la edad que tenga. Abrácelo. Porque ¿sabes qué? Porque una de las cosas que yo más llevo en mi corazón clavado no son tanto los regaños de mi papá, que sí me sirvieron mucho, pero llevo clavado en mi corazón sus abrazos, sus besos, sus bromas conmigo.
su cariño. Hermano, no pierda el tiempo en amargura. Viva como Cristo quiere que usted viva, amando. No, pastor, es que si yo me pongo a darle besitos y abrazos y decirle te amo, es que uno se siente como inferior. Y eso para los hombres, eso es como ser como medio femenino. Hermano, usted no sabe, como le dije hace un momento, el día de mañana. Y no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Yo viví algo así, algo impresionante de esa manera. Cuando yo salí de mi bachillerato, de la escuela, estuvimos en la graduación. Después de la graduación nos fuimos a una casa de uno de los muchachos a jugar y entre comillas celebrar que nos habíamos graduado de bachilleres. Y en eso empiezan ellos a planificar un viaje a la playa para el siguiente día, así casi saliendo, un viaje a la playa. Y yo en un momento me emocioné, bueno, voy a ir a la playa. Pero después empezaron a decir, pero vamos a llevar alcohol, vamos a llevar aquello. Y empezaron a planificar, porque no eran cristianos pues. Y empezaron a planificar que iban a beber, que iban a tomar. Y yo me bajé del barco en 5 minutos. Dije, no, ya yo no voy para allá. Prefiero yo ir solo. Y me bajé del barco y tenía un amigo, de esos amigos que uno crece en la escuela, que uno conoce en la escuela, llamado Diego. Y yo le pregunto, Diego, ¿vas a ir? Sí, yo voy a ir. Pero ya hablaste con tu mamá porque tienes que... Dice, no, esa no me va a dejar ir, pero igual yo voy a ir. Yo voy a ir. Hermanos, eso fue como a las 6 de la tarde, como a las 9 de la noche al siguiente día. 9 de la noche al siguiente día. Siempre recuerdo un celular chiquitico que tenía, me llama una profesora, mi profesora Marjorie de geografía. Me llama y me dice, Mervin, ¿qué pasó? Y yo, ¿qué pasó de qué, profe? No le entiendo. ¿Tú fuiste a la playa? No, profe, yo me quedé aquí en mi casa, yo no quise ir. Mervin, acaba de morir Diego. Yo, ¿cómo así, profe? ¿Qué pasó? Se ahogó en la playa. Y yo, impresionado, hermano. Obviamente al día siguiente nos reunimos todos los que nos habíamos graduado 2 días antes para ir a casa de la mamá de Diego, donde vivía Diego. Y cuando entramos a ese lugar, hermanos, 2 días después de graduarnos, ahí estaba Diego, pero en una urna, en un féretro. Y estábamos todos, nos mirábamos así impresionados. Y la mamá de Diego estaba en una esquina llorando. Tomó fuerzas y se puso ahí al ladito de la urna y nos miró a todos los compañeros de Diego y nos dijo, miren dónde está Diego ahora. Muerto. Muerto por no obedecerme. Lo último que me dijo Diego, la última palabra que me dijo Diego, mamá, usted es una anticuada. Usted no sabe nada de la vida. Déjeme vivir mi vida en paz. Y mire, ahora dónde está Diego. Hermano, ese día, y por otra circunstancia, yo entendí que de mi casa y de la bendición de mi mamá, yo nunca me muevo. Yo cuando tengo que viajar a Oaxaca o tengo que viajar a cualquier lugar a predicar o a hacer cualquier cosa, ¿sabe qué hago yo siempre? Me comunico con mi viejita. Le digo, mire mamá, voy a predicar en tal lado. Mire mamá, voy a ir a la reunión de pastores. Mire mamá, voy a hacer tal cosa. Me echa la bendición y mi mamá me bendice. Porque una vez, hermano, gracias a Dios el Señor tuvo misericordia. Una vez yo me fui de la casa con el pastor Gustavo, ustedes lo conocen, ¿verdad? Que ha venido a predicar aquí. Estábamos muchachos, estábamos jóvenes. Y pedimos unas bicicletas prestadas, hermano. Unas bicicletas prestadas. Y nos íbamos a ir a una biblioteca a buscar una cosa ahí que necesitamos para un teatro de la iglesia que íbamos a hacer. Y cuando íbamos en el camino nos encontramos a la pastora, a mi mamá. Nos encontramos. Y ella nos dice, ¡Ey, ¿para dónde van ustedes? Dice, no, vamos a la biblioteca a buscar. ¿Y esas bicicletas de quiénes son? No, las pedimos prestado aquí. Hágame el favor y no hagan eso. Devuélvanse. ¿Y sabe qué hice yo de rebelde? No, mamá, yo vengo rápido. No te preocupes, yo vengo rápido. Que no hagas eso. Y arranqué y nos fuimos. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha visto un retén de la policía deteniendo gente en bicicleta? Tal vez en moto, tal vez en carro, pero en bicicleta, jamás. Pero el Señor, como vio, yo siempre digo que fue el Señor. Andas desobedeciendo. Me pusieron, hermano, 5 cuadras más adelante un retén de bicicleta.
Y nosotros íbamos ahí dándole la bicicleta, y cuando vemos como a media cuadra está el retén de bicicleta, y nosotros nos asombramos, no sé qué nos pasó, nos llenamos de miedo y dimos la media vuelta y nos fuimos corriendo. ¿Y sabe qué pasó? La policía empezó a perseguirnos. ¿Y sabe dónde terminé? En el bote por andar huyendo en una bicicleta. Usted se imagina lo que hizo mi mamá al irnos a sacar a la policía, hermano. A partir de ese día yo dije, más nunca yo salgo y vivo sin la bendición de mi mamá y de mis padres. Hijos, mucho cuidado con vivir la vida sin la bendición, sin papá y mamá. Porque tú dirás, no, es que pastor, es que viva con ella para que usted le entienda, viva con él para que usted vea qué es lo que es. Sea como sea, la palabra de Dios es algo infinito, es algo eterno. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Lo dice o no lo dice? No me lo inventé yo, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor. Honra a su padre y a su madre.